Le damos la bienvenida al señor Félix Julián Padilla, consultor gerencial, y para mí el mejor título del mundo, que es el de maestro. Ay, ay, ay. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor Padilla? Buenos días, gracias por invitarme a su programa y me encanta compartir con ustedes. Qué bueno. Muchísimas gracias. Sí, sí, sí. Muy bien, señor Padilla. La sociedad dominicana está experimentando una serie de convulsiones, diríamos así, producto de cosas internas y externas. Tenemos el caso de que la población entiende que hay una percepción alta de corrupción administrativa en los gobiernos, no necesariamente en el sector privado, que hay tanta corrupción como en los gobiernos. Tenemos el problema de Odebrecht, una empresa internacional que ha dañado la reputación de muchos gobiernos y de muchos países por sus malas prácticas establecidas y admitidas por muchas personas de los gobiernos. Tenemos un grupo de personas exigiendo cambios en la sociedad dominicana específicamente, mucha gente vestida de verde, que ahora esa ropa verde es un problema, porque se pone una ropa verde sin querer o automático y piensa que usted está apoyando una marcha verde. Si va a un restaurante vestido de verde es un problema. Pero nada, en Puerto Rico también es un problema, porque la gente se viste de verde los jueves en Puerto Rico. ¿Los jueves? Sí, los jueves. Pero son los jueves de... Los homosexuales. Ay. Sí, es verdad. Es verdad, En Puerto Rico. El que se viste de verde el jueves es homosexual. Ajá, como el arete a la izquierda o a la derecha es un significativo. Bueno, pero los verdes en Puerto Rico ya tú sabes. Si saliste de verde, ya tú sabes. Bueno. No te equivoques. No te equivoques. Wow. Pero no Hasta la corbata que te pongas, tienes que tener cuidado con eso. Mi hermano vive allá y yo, ten cuidado. Bueno, pero nada, eso no es malo. Yo no discrimino a nada. Me gustaría que usted enfocara, así, por parte, qué tenemos que hacer, para dónde vamos y real efectivamente cómo podemos mejorar la imagen del país. Es una pregunta un poquito compleja, su respuesta un poco compleja, pero a mí me parece que hay un concepto que resume un poco a dónde estamos, para entonces poder pensar hacia dónde queremos ir. Yo creo que el país, la población dominicana ha acumulado una cantidad de experiencias, muchas de ellas malas, que han definido este concepto que se llama desesperanza aprendida. La gente ha aprendido a no tener esperanza. Okay. Y esto viene como consecuencia de una cantidad de valores que venían en la época moderna, como le han dicho, y que han sido sustituidos por otros valores que tienen que ver con el postmodernismo y que ya a la gente prácticamente no le importa nada de lo que ocurre. Habían valores específicos que la gente premiaba. Se premiaba la disciplina, se premiaba la puntualidad, se premiaba la responsabilidad, se premiaba el ser objetivo, se premiaba el razonar, el pensar. Ahora todo ha ido cambiando de una manera agresiva y ahora la gente no tiene fe, la gente no confía en nadie, se ha perdido el respeto a la autoridad, el respeto a las instituciones y todo esto como consecuencia de esa desesperanza aprendida, apoyada en esos ejemplos que se han tenido en los últimos 40, 50, 60 años en los diferentes gobiernos. Entonces, esa situación realmente lleva al país a una situación peligrosa, porque definitivamente existe un orden constitucional, existen leyes que hay que cumplir y la gente se está rebelando de hace tiempo. Y de una manera u otra, la gente por sobrevivir, porque yo escuchaba el segmento anterior y realmente hay un tema de pobreza en la República Dominicana que no ha sido resuelto. Hay un tema de desempleo, hay un tema de la necesidad que tiene la gente, como dicen por ahí. De mejorar su empleo también. Y de mejorarlo, de buscársela. Pero hay un porcentaje grande que ni siquiera tiene la oportunidad de acceso a lo que es un trabajo. Ni pensar en el trabajo digno y en la parte de un salario digno, porque hay mucha gente que ni siquiera tiene la oportunidad del mínimo. Gente que sale de una universidad graduada y después que sale se pasa 3, 4, 5 años sin conseguir un trabajo. Y eso trae a la gente al ocio. Y como dicen por ahí, el ocio pues es la madre de muchos vicios y de muchos inventos.
Y entonces, cuando se tiene esas experiencias, y yo creo que estamos ahora en un punto crítico, porque parece que se ha desbordado esa desesperanza aprendida, acumulada por una deuda social que no ha sido cumplida todavía por los gobiernos de turno. Han habido muchas promesas en las diferentes oportunidades que no han sido cumplidas, y ha llegado un momento en que la misma población se ha convertido en cómplice, porque mucha gente aquí en este país está esperando que le den su oportunidad para hacer lo mismo. ¿Cuántas personas uno no ha escuchado en 20, 30 años atrás que quisieran tener la oportunidad, como dicen por ahí, para hacerse rico? ¿Verdad? Yo escuchaba en estos días a un empresario decir que aquí hay 7 millones de dominicanos con la misma cultura y que de repente estamos hablando de una doble moral, ¿verdad? Porque si yo tuviera lo mismo, como dicen, chupando de la vaca, yo no estuviera gritando. Entonces, no significa con esto de que las protestas no sean justas, de que el manifiesto, por ejemplo, que se leyó en Santiago, no tenga elementos que deben ser realmente considerados, valorados y hasta respetados en muchos de los casos, que no es más que este cúmulo de desesperanza que el pueblo definitivamente ha tenido y que ya espera una solución. Yo, en lo particular, creo que tomarle la palabra al presidente de la República es lo más recomendable. El presidente de la República el 27 de febrero se refirió a estos temas y yo creo que hay que darle la oportunidad a que él demuestre que lo que él dijo que iba a hacer lo haga. De hecho, cuando tocó el tema de Odebrecht, que fue el tema que tú planteabas, dijo, bueno, lo que yo no puedo someter un expediente si no lo tengo listo, porque si lo someto de esa manera, pues se va a caer. Yo creo que es una posición sensata, independientemente de partidismo político, que yo no estoy aquí representando ningún partido político, sino como consultor y como una persona que observa la situación del país y que está preocupada. Yo no quisiera que la República Dominicana esté en el caos que está Venezuela, o que hace 2 o 3 días ocurrió en Paraguay, una situación que puede... ¿Y usted está viendo posibilidades de que vamos por ahí? Bueno, no es que hay posibilidad de que vamos por ahí, es que aparentemente hay personas que están apostando al caos. Y yo creo que es muy peligroso en un momento dado donde la gente no confía en nadie y no confía en la autoridad. Yo recuerdo que hace una semana yo participaba en una charla, como oyente de la charla, y la persona que opinaba era una persona de relieve, de importancia, que era Soto Jiménez, que estaba hablando, analizando el tema de la heroicidad de la República Dominicana y ese tipo de cosas. Y la gente después comenzó a hacerle preguntas. Y él decía que la heroicidad del dominicano está ahí, no se ha muerto. Y que cuando el pueblo dominicano se empodera, hay que tenerle miedo. Independientemente de que haya... Pueblo. Sí, pero la República Dominicana ha tenido historias, ha sabido pelear con los franceses, con los ingleses, con los norteamericanos, con los haitianos, que dicho sea de paso, el problema haitiano es un problema muy serio, que si tiene solución, le va a ofrecer a la nación un alivio en cuanto a lo que es el gasto corriente, porque hay una cantidad de gastos públicos que tienen que ver con lo que se está pasando, con la atención que los dominicanos le están dando, con los impuestos que pagan los dominicanos a una cantidad de habitantes, que además de ser indocumentados, pues no son dominicanos. Y eso le está quitando oportunidades a la gente, no solo de empleo, sino también de recibir los mejores servicios en las instituciones públicas, porque son personas que van también a buscar y a exigir muchas veces, porque ya hasta marchas están haciendo en algunos momentos, tú lo ves que salen a la calle con los mismos derechos que tienen lo de la Marcha Verde, que dicho sea de paso, han subido fotos a las redes sociales donde aparecen también personas supuestamente de origen de otra nación también protestando, como si tuviesen el mismo derecho ciudadano que tienen los dominicanos. Cuando dice usted persona de otra nación, ¿quiere decir que hay haitianos en la...? Bueno, no se trata necesariamente de que sean haitianos. Obviamente, el hecho de no ser ciudadano de un pueblo, de un país, no te da a ti los mismos derechos que tiene un ciudadano. No importa de qué nacionalidad sea, porque no es un tema xenofóbico, no es un tema racial, claro. Es un tema de derecho, es un tema de que si usted no pertenece a un país, usted debería respetar las leyes de ese país y respetar el progreso de ese país. Es como, por ejemplo, decir, Venezuela tiene que resolver su crisis. Su crisis también. Venezuela tiene que resolver su problema.
¿Por qué los dominicanos tenemos ahora que si hay dominicanos viviendo allá en Venezuela, por ejemplo, comenzar a hacer marchas y cosas? Y cuando un pueblo no lo... Porque ¿usted cree que el venezolano quiere vivir como está, por ejemplo, y no puede resolverlo cuando las autoridades no cambian sus políticas? Estamos de acuerdo. Y entonces ahí es necesario la comunidad internacional. Yo creo que sí. Para poder ayudar a resolver los problemas. Hay momentos en que obviamente la comunidad internacional debe ayudar, pero sin que eso se vea como una imposición, como una injerencia, y como una militarización de ejércitos internacionales participando en la vida doméstica de ningún pueblo. Nosotros hemos sufrido eso en la historia nuestra y el país ha sabido ponerse en pie en contra de ese tipo de cosas. Entonces, el hambre que está pasando la gente de Venezuela. Sí, pero ellos tienen que resolver sus problemas. Los venezolanos tienen que ponerse de acuerdo. Y yo creo que la única intromisión, si se le puede llamar intromisión, es asesorarlo, facilitarle procesos, facilitarle recursos, dotarle de algún conocimiento, de alguna herramienta metodológica, mediar en el conflicto. Yo creo que hasta ahí debería llegar la participación internacional, pero al fin y al cabo, cada país tiene que autodeterminarse. Ahora, estamos hablando de que hay un dictador en X país que está sencillamente masacrando un pueblo, como pasó en la Alemania de Hitler. Bueno, y eso desembocó en una guerra mundial. Pero nuestros países están en vía de desarrollo y uno de los principios fundamentales que todos los otros países defienden siempre ha sido la autodeterminación. Yo creo que los países merecen eso. Y por eso hay autores que plantean que los países tienen los gobiernos que ellos mismos se dan. Si no tenemos la oportunidad nosotros mismos de tomar decisiones sabias en los momentos en que la democracia no lo permite, después no podemos estar quejándonos. Estas mismas personas que, por ejemplo, ahora usted la ve planteando una serie de posiciones, pudieron haberla tomado antes de las elecciones, por ejemplo, nuestras elecciones. Ellos pudieron haber elegido un candidato común. Pero todos queremos ser presidente y todos queremos llegar al Palacio Nacional y todos nos consideramos con la calidad para poder hacerlo. Y ninguno tiene la humildad de decir, mira, yo creo que tú lo puedes hacer mejor que yo y vamos a apoyarte. Y en lugar de eso, lo que yo estoy viendo en lo particular es que la oposición se sigue dividiendo. Precisamente eso es un tema, yo creo que neurálgico. Primero porque la oposición no fue capaz de orquestar un grupo para llevar un candidato. No fue. Después de que perdieron las elecciones se juntaron para reclamar cosas. Y ahora se juntan todos vestidos de verde para reclamar otras. El presidente Danilo Medina se ha considerado como un estratega, un gran estratega nacional y de su partido. Y mucha gente dice que navega en turbulencias en su gobierno por lo que está ocurriendo. ¿Qué piensa Padilla con relación al presidente Medina, la situación actual y el futuro que él le depara, pensando en que no hay una oposición real en la República Dominicana? Mira, yo sé que nuestro orden constitucional, ya la Constitución establece la no reelección, ¿verdad? También hemos vivido una experiencia donde el mismo presidente había planteado que no se iba a reelegir y al final se reeligió. Y yo creo que la coyuntura que se le presentó a él era precisamente de que en el momento en que se toma esa decisión, no había una oposición visible que dijera, bueno, este candidato realmente puede desplazar al presidente de la República con éxito. Y yo siento que aunque la marcha tiene todo el sentido del mundo, en el sentido de que lo que se está reclamando es justo, ¿verdad? Yo creo que el presidente de la República se puede poner adelante en la marcha. Sí. Incluso firmar el libro verde. Yo dije que lo firmó. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, él siempre ha dicho que quiere hacer lo que nunca se ha hecho y quiere mejorar lo que está bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que bajo esa sombrilla, él puede perfectamente firmar el libro y también ponerse una camiseta verde. Es una oportunidad. Años atrás yo recuerdo que hubo una crisis enorme aquí en el país de gasolina, y cuando eso gobernaba Balaguer, el 90, y había una crisis tan grande que hubo una huelga enorme y Balaguer dijo, bueno, yo también estoy en huelga. Y no era una sátira y no era una burla a la situación, era real, porque no es posible que Danilo Medina, como presidente, esté gozándose de la situación que está viviendo el país. Claro que no. Yo no creo, porque es que él tiene hijas,
Y tiene familia, y tiene amigos, y tiene dolientes. Y quiere terminar bien. Y óyeme, yo te digo una cosa. Yo quisiera que el presidente Medina hiciera el mejor gobierno de la historia. No para que se reelija, no porque le conviene al pueblo dominicano. Claro. Yo creo que a la República Dominicana le conviene que cada gobernante en su periodo de gobierno haga el mejor gobierno. Porque eso va a significar progreso para el país, va a significar más oportunidades, va a significar realmente un combate contra la miseria, contra la pobreza, va a significar realmente un ambiente más ético, porque dentro de esos valores que han cambiado y que yo mencionaba ahorita, ha sido uno, se ha cambiado la ética por la estética. Se ha cambiado, ahora es más importante aparentar ser que ser. Estamos más interesados en el tener y en entender las cosas rápidamente. Entonces la gente, los muchachos ahora, uno no sabe cómo llevarlo de la mano, porque en primer lugar quieren volar y en segundo lugar quieren las cosas rápido. Entonces, ¿cómo tú vas a combatir un problema haciendo lo mismo siempre? Yo recuerdo que hace varios días, cuando se anunció, por ejemplo, el tema de, no recuerdo el concepto, cómo era que se llamaba, era relámpago el asunto. El operativo relámpago. El operativo relámpago. Sí. Yo había dicho en las redes sociales que había que tener cuidado con eso, porque con este tema de increencia y de desconfianza generalizada, donde la gente no respeta a nadie y además no confía, así te manda a parar a alguien. Óyeme, yo decía, señores, si mandan a parar a una gente de noche, que lo hagan debajo de un poste de luz que esté encendido. Al día siguiente, una persona en Santiago, un muchacho, no se detuvo. Puede ser un delincuente, no lo sé. Y lo mataron. Pero para mí que lo fusilaron. Porque si el tipo se mandó en un motor y no lo atraparon y le tiraron, pues entonces parecería que estuviéramos cazando palomas en el parque. Entonces yo creo que estamos lloviendo sobre mojado, buscándole la solución a un tema que no tiene solución con medidas rápidas. Claro, nosotros mismos estamos exigiendo que el gobierno haga algo con la delincuencia. Entonces llega un momento en que el gobierno está en una trampa. ¿Qué hago? Porque lo que hago crea más violencia. ¿Y cómo combato la violencia? Pero mire, finalmente no podemos terminar porque está muy bien y entendemos su posición, pero si hablamos, por ejemplo, de presupuesto, este fin de semana nosotros trajimos al director de presupuesto. Y a ver, una de nuestras preguntas fue, está muy bien, por un lado no te endeude, el presupuesto no da, las recaudaciones no dan, hay que pagar, no suba el índice de endeudamiento con el PIB, y por otro lado, queremos aumento de sueldo, la policía, el sector salud, las enfermeras, que el 5% de la educación, dame más seguridad. Entonces, usted dice, que están pidiendo lo imposible. En lo mismo la justicia, la criminalidad, ¿hasta dónde es que se están mezclando lo que es hacer oposición con la realidad que vive el Estado Dominicano? Hay una realidad que está viviendo el país. Y yo creo que el gobierno actual, el presidente de la República, tiene que liderar la solución del problema, incluyendo la oposición. ¿Por qué? Porque es que esto es un tema que se está desbordando del control. Mira, hay gente que hace sabotaje, hay gente que hacen cosas mal hechas a propósito, hay gente que lo que hace mal hecho lo hace para sobrevivir. Decía por ahí alguien, y citaba a David en la Biblia, hablando de la miseria, de la necesidad de producir. Él decía, no me des más de lo que necesito porque me voy a olvidar de ti. Ahora, si me da mucho menos, voy a robar para comer. ¿Verdad? Yo creo que esa es una realidad que está viviendo mucha gente. Hay mucha gente que hace la cosa mal hecha porque necesita vivir. Pero por otro lado, otra cita interesante, y yo creo que es la alternativa que tiene el gobierno y que tienen las familias dominicanas, la plantea Nehemías en el capítulo 4 de la Biblia. Él dice que cuando estaban construyendo los muros de Jerusalén, mientras las familias ponían el bloque o lo que se usara en aquel momento para construir, con una mano, con la otra mano tenían la espada para defenderse. Yo creo que esa estrategia le debe servir a cada familia que mientras trabaja tiene que estar defendiéndose de una serie de agresiones que son incontrolables, y el mismo Estado, que debería ser más para el pueblo, no el pueblo para el Estado. Yo creo que ahí está el paradigma que debería ser visto, pensado, repensado, que es lo que puede ayudar a un rediseño
de la República Dominicana. La República Dominicana tiene que ser rediseñada en ese sentido. Y hay que retomar, y hay que comenzar a validar. Hacía un rato se planteaba, ¿y cómo es posible que una empresa que no produce tanto tenga que hacer un ajuste salarial tan agresivo, donde eso la puede llevar a tener pérdida, por ejemplo? O a la quiebra. O a la quiebra. Y venía la respuesta, bueno, pero es que hay empresas que hacen reingeniería y tratan de buscar la productividad, tratando de tener menos costos y también más ingresos. ¿Y qué va a tener eso? Un coeficiente mayor de beneficios. La República Dominicana tiene que hacer lo mismo, tiene que repensar. Ese presupuesto no puede ser sencillamente seguir la bola. Tiene que haber un alto donde la República Dominicana diga, yo me comprometí con una serie de cosas, y cuando digo yo, me refiero a la continuidad del Estado. Quizás no lo hizo Danilo, quizás lo hizo Hipólito cuando fue presidente. Hizo un compromiso de largo plazo que en este momento la República Dominicana no puede continuar. Yo creo que llevarle a la población dominicana un poco de felicidad, un poco de tranquilidad, un poco de oportunidad, yo creo que es lo que la gente quiere. Más que el tema corrupción o de Brecht, todo el mundo, lo que la gente necesita aquí es tranquilidad. Es que la gente esa tranquilidad, esa oportunidad, la gente solamente la ve a través del dinero y de mejoría rápida. La gente no entiende lo que es eso. Bueno, no quiere esperar. Siempre que aquí se ha perdido, hasta ese dominicano feliz en una esquina, aquí papeleta mató a menudo. Sí, es una realidad, lamentablemente, y es el cambio de valores que yo planteaba hace un rato, que ya ha venido con el consumismo, la prensa, los anuncios, la publicidad, todo eso por los ojos le entra a la gente, y la gente lo que quiere es eso. La gente quiere cambiar un celular cada 4 días. Cuando lo que necesita es comunicarse, que se puede comunicar con el más barato, la gente lo que quiere es el más caro. Eso es bueno, pero ese es consumismo. Sin tener el dinero para comprar. No importa. Y si es el atracador, mejor, porque se lo roba y después lo vende. Don Félix, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Félix Julián Padilla, consultor gerencial y amigo de Síntesis también, ¿verdad? Caballeros, ¿qué les parece? Tenemos que decir que ha habido una explosión en el metro de San Petersburgo, en Rusia, y por lo menos hay 10 personas muertas. Ay. Acaba de ocurrir, ¿Un accidente, un atentado? No se un sabe atentado, todo. dicen atentado, una explosión en el metro. Dicen, acaba de informar los CNN en su página web. Wow. Problemas entonces. Caballeros, nos despedimos hasta mañana, si Dios lo permite. Si Dios quiere. Y a ustedes nos vemos mañana. Ya Muchísimas ustedes saben. gracias a Julián Padilla.